Pero ahora la actualidad manda. Desde el día de ayer, nuestra mirada y nuestros corazones, desde que estuvimos ayer hablando con familiares de la residencia Marcelo Gangoiti de Muskiz, están puestos en Muskiz. Y queremos saber pues cómo se lleva en el municipio el haber entrado desde hoy en zona roja. Ya lo vaticinábamos ayer nosotras, al tener tantos positivos en la residencia, que eso podría pasar, y ha pasado. Borja Liaño, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Coro, buenas tardes. Alcalde de Muskiz, hoy el más solicitado de todo Euskadi, te están llamando todos los medios de comunicación. ¿Y qué les puedes estar contando tú? Porque al final es un tema que ha surgido, un brote en un sitio muy localizado, en la residencia. Yo no sé hasta qué punto el alcalde tiene algo que decir con respecto a este tema. Bueno, pues la verdad que poca cosa, ¿no? En primer lugar, mostrar mi preocupación por los datos que ayer recibíamos. Inicialmente, de forma extraoficial, nos llegaban mensajes de que estaban dando muchos positivos en la residencia. Nos pusimos en contacto con ellos para saber realmente si esto era así. Y nos confirmaron que la situación era esa. A la tarde les convocamos a una reunión para que de una forma más sosegada y tranquila nos explicasen qué es lo que había pasado. Nos dieron todos esos datos que yo creo que ya hemos hablado a lo largo del día de hoy mucho sobre todo ello. Nos sorprendía cómo habían hecho un cribado el día 5 de toda la residencia, donde saltaban 2 positivos, y 6 días después, en un cribado que se hacía este domingo, y los datos de ayer eran más de 100 los contagiados. Algo extraño hay que no nos podemos explicar, ni ellos y evidentemente nosotros menos, de cómo en 5 días pasas de 2 positivos a más de 100. Es algo que nuestras instituciones, salud, la propia residencia, pues tendrán que ver debido a que ha podido ser. Y bueno, básicamente, aparte de eso, nos preocupábamos y nos interesábamos por la salud de los profesionales y de los usuarios que ahí están. Nos trasladaban que están asintomáticos, cuestión que, bueno, pues de alguna forma nos tranquilizaba dentro de la situación de crisis y gravedad que se está viviendo. Y ya por último, una vez hecho ese análisis, sí que mostrábamos y hablábamos con Osakidetza la preocupación de cómo nos iba a afectar a nosotros esto como municipio, como ayuntamiento, ¿no? Porque a pesar de que es un brote residencial, ese brote está dentro del municipio y qué nos iba a deparar para los próximos días. Entonces, hoy en el informe epidemiológico que publica Salud diariamente, hemos visto que sobrepasamos esa barrera de los 500 por 100.000, tal y como ayer ya nos imaginábamos. Estamos a la expectativa de que el jueves, porque los lunes y los jueves es cuando el gobierno publica en boletín qué municipios son los que entran en rojo, con lo cual oficialmente, pues todavía hoy no podemos decir que estamos cumpliendo esas medidas de entrar en rojo, es decir, la hostelería sigue abierta, mañana seguirá abierta también, y en el momento que se nos comunique, se nos informe que estemos en rojo, pues será cuando habrá que tomar esa serie de medidas. Y estamos en la expectativa de ver esa especie de contraanálisis que ayer solicitábamos también que se hiciesen, pues qué resultados dan, ¿no? A la expectativa de si pudiese haber habido falsos positivos por lo llamativo de ese número tan fuerte de positivos. Es la esperanza que nos queda para ver que eso no sea así o que sea considerado un brote residencial. Pero bueno, contamos que a partir del jueves a la noche, cuando publiquen el boletín en el que el número de municipios que van a estar en rojo, de inicio contamos con que Muskiz va a estar ahí. Según hemos tenido conocimiento en la redacción de Tele7, Borja, se va a hacer hoy un cribado, o se iba a hacer hoy un cribado aleatorio a algunos de los residentes que han dado positivo, a algunos de los trabajadores que han dado negativo también. Me imagino que es por lo que me dices, ¿no? Por la sorpresa esa de pasar en pocos días de 2 a 93. Eso por un lado, en cuanto a los usuarios, digo, por la sorpresa y por confirmar si efectivamente esos positivos, porque podría darse el caso de que hayan sido falsos positivos y en realidad no sea un brote lo que esté sufriendo la residencia de Marcelo Gangoiti. ¿Podría darse ese caso? Hombre, nos consta, por lo que hemos hablado con Osakidetza, que aparte de hacer las pruebas y de tener los resultados, han vuelto a confirmarlo con sus medios. Y parece ser que eso es así. Lo más probable es que esa situación sea esa, la que ayer ya se avanzaba y que hemos visto. Pero bueno, ante la duda y ante la falta de explicación de cómo ha podido haber ese contagio tan masivo en tan pocos días, pues
aparte de pedirlo a nosotros, ellos mismos veían la necesidad de hacer ese testeo que tú estás manifestando. Y bueno, pues ojalá mañana nos dijesen bueno, pues que ha habido falsos positivos, ¿no? Pero bueno, pues es una probabilidad muy escasa de que eso pueda ser así, aunque ojalá fuese el caso que estamos hablando ahora. Si no es así, finalmente se confirma. El jueves, como tú dices, se publica Muskiz como un municipio en zona roja. Comenzaría el viernes el cierre perimetral para Muskiz. No sé a ti, pero a mí me parece injusto que por un brote localizado en un punto en concreto, además de personas mayores que desgraciadamente además no pueden salir al exterior, se vean limitados en su movilidad todos los musquistarras. Y además he estado pensando en los bares del municipio, en los restaurantes de Poveña, por ejemplo, en los que tantas veces me he comido unas rabas. Yo esta mañana estaba haciendo esa reflexión, que se verían obligados a cerrar. ¿Es justo esto? Pues no sé, yo en una situación de pandemia, tal y como estamos hablando, de hablar de justicia, se me hace complicado, ¿no? Porque lo primero que me planteo es la salud de las personas que ahí están, es mi primera preocupación. Entonces, sabiendo que son asintomáticos y que de momento eso está evolucionando bien, esa preocupación estando ahí, bueno, pues la dejamos un poquitín a la expectativa porque no está bajo nuestro control. Sí que es cierto que si el brote es residencial y se considera como residencial, no nos debieran meter en ese listado, no debieran incluirse todos esos positivos en ese listado que nos afecta para entrar en rojo. Pero igualmente también tenemos que poner nuestra fiabilidad en el por qué sí o por qué no los técnicos de salud nos meten en un sitio o en otro en función de los datos que allí se arrojan, ¿no? Porque tampoco tenemos que perder de vista que muchos de los profesionales que trabajan ahí son profesionales del municipio, que hacen vida en Muskiz, que a su vez tienen familias, y que eso pues también pues puede generar un problema añadido en los próximos días, lo cual iremos viendo, ¿no? Los residentes que están dentro y que no salen de la residencia tienen familiares que les van a visitar, y esos familiares que han podido estar en contacto con ellos, pues también, ya sean vecinos de Muskiz o de otros municipios, tendrán que hacer esas pruebas. Y con todo eso, pues tendremos que estar un poco a la expectativa de que nos digan. Yo de inicio, evidentemente, como alcalde y vecino de este municipio, lo que ojalá no se diese es que fuésemos cerrados perimetralmente, pero bueno, pues desde luego transmito mi credibilidad en la diligencia de Osakidecha y sé que ponen todos sus esfuerzos, no se escatiman recursos para que esto funcione lo mejor posible. Y lo que nos toque hacer, pues tendremos que asumirlo, ¿no? Y sobre todo, si tengo que hacer una petición como alcalde, dentro de toda esta situación pues que estamos viviendo, es que la salud de las personas que han dado positivo no se vea afectada. Borja, veo que ayer te perdiste nuestro programa. Te perdono porque ayer tuviste una jornada igual de complicada que la de hoy, pero ayer... en este programa pues sacamos una larga entrevista con familiares de personas que residen en la residencia Marcelo Gangoiti. Por ejemplo, estoy pensando en Mari José, que harán 12 días sin estar con su ama, pero había familiares que estaban sin estar con su ama en concreto y con sus hermanos desde el día 25, o sea que las visitas ya estaban restringidas. Te lo digo porque igual el miedo a que, lo que me comentabas, ¿no? Que pudieran estar contagiados sus visitas, por ahí no puede estar porque en algunos casos llevan hasta 3 semanas sin ver a sus familiares. Mira, por un lado me alegro porque no. Es un foco menos a controlar. Sí. Y luego, por otro lado, es una tristeza pues que tú como familiar no puedas ir a ver a tu madre, a tu padre, a tu tío o a tu aitite o a tu mamá. Pero bueno, si eso ha estado reducido y controlado, por lo menos dentro de lo que es, pues me alegro porque es un foco menos a controlar. Sí, lo que yo te quería decir es que quería llevarte esto al hilo de que ayer estos familiares llamaron a Tele7 para mostrar su angustia, su preocupación por cómo se están haciendo las cosas, según ellos, según su opinión, en la residencia Marcelo Gangoiti de Muskiz. ¿Alguna vez a ti como alcalde te ha llegado alguna queja de un mal funcionamiento en la gestión de esta residencia? Pues la verdad que no. Yo, desde luego, hombre, la rumorología y la opinión de las personas sin conocer cómo se hacen las cosas,
cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Y a veces hablamos sin conocer. Yo de forma oficial y de forma, o sea, con datos, en ningún caso tengo datos de que la residencia Marcelo Gangoiti no esté haciendo bien su trabajo. Es más, los datos que me arrojan tanto desde Diputación como incluso trabajadores, trabajadoras que conozco por la cercanía que están dentro, es que las cosas se hacen bien. Pero claro, no tengo una opinión fundada más que la que puedo recibir de las propias instituciones y de la cual me fío. A partir de ahí, pues luego está lo que pasa en todos los ámbitos organizativos, ¿no? Cada cual tiene una visión de lo que allí ve y cualquier persona que haya podido acceder dentro pues es libre de opinar y de ver si se están haciendo o no se están haciendo bien las cosas. Pero a veces, pues como yo mismo también como vecino ciudadano lo hago en otra serie de cuestiones que desconozco, doy mi opinión, pues lo haces con ese riesgo de equivocarte. Yo, por lo que sé y por lo que se me transmite, sí que puedo decir, en cuanto a la información que he recibido, que de la residencia Marcelo Gangoiti en ningún caso he oído ninguna queja oficial por parte de las instituciones que la controlan, sino todo lo contrario, ¿no? Sí que luego, pues a raíz de vecinos, amigos, pues cada uno puede tener su opinión y a veces oyes cosas buenas y a veces oyes cosas malas, pero como dejándolo todo en stand-by. Como pasa a veces con el Ayuntamiento de Muskiz, que algunos están contentos o no, o con Tele7, que hay gente que no le gusta Tele7 y a otros les gusta más. Así es. Casualmente me estaba llamando ahora la Sailburu y supongo que sería para hablarme del tema de la residencia y contarme algún dato que no la he podido atender. Voy a ver si me puede coger la llamada de vuelta para saber algún dato que me pueda aportar. Ya, es que es una semana complicada para ti. No sé si, Arantxa, antes de que te vayas... Ha sido una pena porque podía haberle cogido en directo y así nos habíamos enterado, claro. Borja, directamente de lo que te estaban comentando. Claro, y así en directo nos enterábamos de lo que estaba ocurriendo. Yo lo único, además, decirle a Borja que, hombre, yo creo que también se puede tranquilizar a la población, ¿no? A los vecinos de Muskiz, porque al final, si realmente a ver estos datos, esos 100 casos, vamos a decir que están centralizados, podríamos decir, en ese brote, en esa residencia, que no es cuestión de que los musquiztarras se hayan portado mal y hayan estado estas navidades en las calles, que mucha gente puede pensar eso, cuando un municipio entra en rojo, ya está todo el mundo diciendo, fíjate qué malos han sido los de este pueblo o los de este otro. Decir que no ha sido así tampoco, ¿no, Borja? Que no se estigmaticen. Eso es. No, así es. La verdad es que la gente de Muskiz en general y de forma mayoritaria las cosas las está haciendo bien. Evidentemente no siempre es así, siempre hay casos aislados, pero no pasa en Muskiz, pasa en todas partes. Y yo socialmente creo que en Muskiz y en Vizcaya, en Euskadi y probablemente en el resto del mundo, mayoritariamente la gente lo está haciendo más bien que mal. Lo que pasa es que lo que vemos en los medios de comunicación, en las noticias, pues es lo que se sale de la normalidad, ¿no? El momento en el que unos han montado una fiesta, se han saltado un confinamiento, se han ido a hacer algo que no deben hacer. Y esos casos son muy llamativos, pero el día a día que vivimos todos en general, pues suele ser bastante comedido y bueno, pues en esas tenemos que seguir, teniendo en cuenta que tenemos que mantener esas medidas de protección, ponernos la mascarilla, lavarnos las manos, frecuentar los lugares con mucha gente lo mínimo posible y intentar esperar a salir de esta situación cuanto antes, que ya se está haciendo largo y pesado. Pues sí, la verdad es que sí. Borja, siempre te agradecemos en el alma que nos atiendas, hoy más que nunca, desde luego, porque sabemos lo ocupado y preocupado que estás al mismo tiempo. Nos has atendido siempre muy bien en toda la pandemia, en todo momento, antes de la pandemia, después y hoy, pues nada, ¿qué te vamos a decir? Que a seguir ahí aurrera, en mayo que ocurre. Es que ricasco a vosotros por dejarnos también de alguna forma dar información a la ciudadanía y a vosotros mismos y seguiremos viéndonos, Joro y Arantxa, es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Agur, Borja. Pues ya nos hemos enterado de la última hora, no de la última hora del todo, porque en este momento ya estará llamando el alcalde, entonces ya ahí van más noticias que seguiremos hablando de Muskiz, de la residencia de Marcelo Gangoiti. Pero sí que es curioso siempre que lo sus familiares nos reclamen. Que sí que es curioso lo que ha comentado Borja. Hombre, que el día 5 o el día 6 ha comentado que hubiera, yo que sé, 2 casos y de repente nada, 5 días después. Y fíjate, es que es algo que, es lo que yo no he encontrado justo, pero cuando se ha puesto a decirlo me he acordado de una cosa que me han filtrado a mí esta mañana. Efectivamente, y que dice lo siguiente, que iban a hacer, espera, que lo abro, lo que tarde en abrirse, que iban a hacer, yo he dicho cribado, le he dicho al cribado,
Vamos a ver, espera, que lo encuentro, a ver cómo lo definen. Un muestreo aleatorio entre las personas usuarias de ambas plantas. O sea, que han cogido a 10 personas usuarias de la planta 1 y a otras 10 de la planta 2 de cara a confirmar resultado positivo en una nueva PCR. ¿Ya? O sea, que efectivamente van a confirmar que esos positivos, o sea que, a ver, él lo ha dicho como poco probable, decía él, ¿no? Pero bueno, es raro, sí que es raro, pasar de 5 a 93 en 5 días, no tiene sentido, o de 2 a 93 en 5 días no tiene sentido, cierto es. Entonces,